¿Qué tal mi gente? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy les saludamos desde la hermosa ciudad de San Juan de Puerto Rico, O más conocida como la Isla del Encanto. como lo pueden ver en la parte de atrás tenemos una parte del viejo San Juan. Y aquí a nuestro respaldo encontramos uno de los barrios más emblemáticos de Puerto Rico llamado La Perla. Este barrio es muy popular porque aquí se grabó la canción Despacito de Daddy Yankee y Luis Fonsi. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito, firma las paredes de tu laberinto. El barrio se encuentra ubicado en San Juan y está en medio entre el castillo San Felipe y también el castillo San Cristóbal. Si aún no nos sigues en nuestras redes sociales, recuerda que estamos en Instagram, TikTok y Facebook como Living the North. También, si no te has suscrito a nuestro canal, te invitamos a que le des clic a la campana y activa las notificaciones para que veas todos los videos que subimos cada vez que tengamos uno nuevo. Acompáñenos a nuestro viaje a Puerto Rico. Bueno, mi gente, hemos llegado al castillo San Felipe del Morro. O más conocido como El Morro. Está ubicado en la parte norte de la isla. Este castillo fue construido para que fuera como sirviera de observatorio en las guerras que han habido a través de la historia. Y también aquí les podemos mostrar, en esta parte de acá se encuentra el faro, que era para ubicar los barcos que estaban navegando. Este lugar es perfecto si ustedes quieren untarse así de mucha historia de lo que es Puerto Rico. Este es el lugar perfecto. Hay muchas atracciones aquí alrededor. Ustedes se preguntarán si este lugar es gratis, pero les contamos que no. Cuesta $10 por persona. Y lo tuvimos que pagar pues a la entrada, y también nos incluye este y el otro castillo que está muy cerca. Es el castillo de San Cristóbal y nos da la oportunidad, si no alcanzamos a visitarlo hoy, mañana podríamos visitarlo, así que nos parece que no fue nada costoso. Uno de los atractivos que resalta la administración de este sitio es la brisa que se puede sentir, las vistas al mar que hay, el olor como a sal de la playa, pero pues está muy chévere. Aquí por lo que estamos cubiertos no se está sintiendo tanto el viento. Pero también sí es mucho el viento, por eso no tengo mi sombrero porque se me vuela. Y también les queremos contar que los locales vienen mucho aquí a elevar o volar, o como lo llamen en sus países, las cometas. Otra cosa que nos parece muy chévere es la naturalidad de este lugar, y se ven muchas iguanas como esta alrededor del castillo. Algo muy chévere. Como se dan cuenta, hay muchos lugares, pues cada lugar tiene su explicación en español y en inglés, así que ustedes no se tienen que preocupar aquí por el inglés, porque la mayoría de gente habla español. Como se dan cuenta, mi gente, estos tours toman algo de tiempo, así que nosotros decidimos destinar el día de hoy para conocer más de la historia, qué fue lo que pasó acá y por supuesto pues visitar estos lugares. Y bueno, continuando nuestro recorrido, a nosotros ya nos dio hambre, entonces queríamos probar la comida pues local, típica de aquí de Puerto Rico, que es un poco diferente a la que hemos consumido en Chicago. Definitivamente totalmente diferente. Elegimos este restaurante llamado El Jibarito. Estuvo muy rica la comida, realmente el precio no nos pareció tan alto para hacer la comida tan sabrosa, y pues pueden probar un poco de la comida típica de esta región. En este restaurante nos gastamos $45 con los tips o propinas, entonces para que calculen más o menos los precios promedio.
Hemos llegado al castillo San Cristóbal. Es el primer castillo que encuentras si vienes desde la parte sur hacia la parte norte de la ciudad o de la isla, y es donde se inició la fortificación, todo este rollo que hubo en las guerras que crearon pues todos estos muros para proteger la isla de ataques durante la guerra. Acompáñenos a explorar a ver qué cosas curiosas encontramos en este castillo. Aquí pueden encontrar alguna de la información como los horarios, los precios y pues las formas de pago. Normalmente es con tarjeta, y obviamente por ahora temas de COVID siguen requiriendo el Face Mask. En una primera impresión, este castillo está un poco más amplio que el castillo de San Felipe o del Morro. De igual manera, en la entrada de cada castillo o en la recepción pueden encontrar folletos con la información completa de cuáles son los sitios que pueden visitar dentro de él, el significado, al igual de aquí entrando en cualquier habitación que ellos tengan habilitadas, también encuentran información acerca de lo que ellos desean mostrar e informar. Bueno, mi gente, llegamos a este cuarto gigantesco. Bueno, para nosotros parece un cuarto, parece donde tal vez dormían los soldados de su época. Estas serían las camas, las vestiduras que utilizaban. Los rifles, o cómo se llaman esos. Sí, sería el armamento. They wanna say they hate, but they know it's cap. I ain't play no games, I just do that's fact, and I don't feel no shame. Las escaleras que se ven allá al fondo, creemos que en caso de emergencia todos salían allí por ese lado a defenderse. Los cañones que posiblemente usaron o debieron haber usado. I'd rather lead than be led. I'll fill the seats as I spread with every word that I've said. Bueno, mi gente, este lugar es patrimonio mundial y como les contamos, hay muchas cosas que hacer, así que tómense su tiempo, camínenlo despacio y pues disfruten. Más o menos el recorrido tarda 1 hora o puede que tarde más, ya si ustedes son más curiosos, quieren entrar a leer todo, a verlo todo al detalle, que la foto, que aquí, que allá, porque no es un solo nivel, son 3 niveles, perdón, que pueden recorrer y pueden sacar unas muy buenas fotos. Y bueno, ya aquí encontramos las balas. Creemos que estas eran las que se usaban para disparar los cañones. De igual manera, mi gente, si ustedes quieren obtener más información acerca de todos los datos que hay acá, ustedes a la entrada les ofrecen unos audios por solo $6.90. Entonces, si quieren información más amplia, lo pueden adquirir. Go out in a bag, cause I sing what I mean and I bring it to the mad light. Ain't got time to kill, I got time to feel. I took the red pill, I know life's short so I wanna live real. But how's it supposed to feel? Nos encontramos recorriendo un poco más de el viejo San Juan. Nos ha gustado muchísimo, todos los edificios muy coloridos, diferente la arquitectura, todo muy diferente a como se ve en Chicago. Como lo dice Alexis, sí está muy chévere, diferente. También las calles son adoquinadas. Pues nosotros diríamos que no es necesario rentar carro para esta zona porque todo está prácticamente caminando. They wanna say they hate, but they know it's cap. I ain't play no games, I just do that's fact. And I don't feel no shame, it's a mood you lack. I go crazy, nah bitch I ain't lazy. Track after track, I work on the shit daily. Pass me the jack. Y solo a 10 minutos caminando desde el Castillo del Morro pueden venirse a tomar una foto muy épica aquí en Puerto Rico, que es esta, donde se ve esa puerta con toda la bandera. Esto es típicamente conocido como la Puerta de Bandera y pues es muy turística. Y como pueden ver hay varias gente tomándose fotos en este lugar. Y también si ustedes tienen mucho calor como nosotros pueden comprar cerveza, pueden consumirla en la calle sin ningún problema. No es como otros estados de Estados Unidos que no se puede consumir alcohol en las calles. De igual manera les dejamos la ubicación de esta puerta pues para que vengan y se tomen la foto en su próxima visita a Puerto Rico.